La verdadera ciencia nunca podrá negar la existencia de Dios. La misma creación nos habla del creador, así como una pintura nos habla de un pintor. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un ateo es una persona mentirosa que se engaña a sí mismo diciendo que no hay Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer lo malo. Como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces, lo que han hecho los ateos y han pretendido hacer es matar a Dios, como lo hacía constantemente Nietzsche bajo su propia filosofía. Pero se engañan a sí mismos porque Dios no está muerto y Dios no puede ser asesinado por nadie, porque Él es la vida y Él venció la muerte. Heráclito, un filósofo griego antiguo, hablaba de algo que él denominó logos. Logos es una palabra griega que hace alusión a la palabra, a la razón. Él lamentaba constantemente que las personas eran sordas y estaban sordas o dormidas al logos. El logos fue anunciado por muchos filósofos como la primera causa de todo lo que existe y de todo lo que es el causante, de todo lo que hay. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18 nos habla de la palabra logos, el verbo. Juan 1, 1 al 18. Y dice así la palabra de Dios. En el principio era el verbo, en el original griego era el logos. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La creación nos habla del Creador y de su poder y su majestad. Y la Biblia
nos habla más específicamente de sus virtudes, de quién es Él. Para conocer más a Dios tenemos que acercarnos a su palabra. Él se da a conocer por su palabra, también por su creación. Pero la salvación de Él la conocemos enfáticamente en su palabra. Conocemos a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo, tomó forma humana para hacerse como uno de nosotros y así morir en la cruz por nosotros. Pero, ¿por qué muchos siguen negando lo obvio? Que Dios, el Logos, que vino a este mundo, creó todo, que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino como uno de nosotros para redimir a quienes en Él creen. ¿Por qué la gente sigue negando la existencia de Dios, la obra redentora de Jesucristo? Juan capítulo 3, versículo 18 al 20, responde con claridad a esta pregunta. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo. Escuche bien, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por el amor a lo malo, el hombre desprecia a Dios y a su obra redentora. El que quiera vivir en engaño toda la vida, engañándose y engañando a otros, morirá eternamente en el infierno, completamente y toda su vida, sin posibilidad alguna de redención en el infierno. Pero si estás escuchando este video y aún no te has arrepentido de tus maldades, tienes la posibilidad y la oportunidad de conocer al Dios verdadero, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo, dejando atrás la vanidad que te atrae para seguir al verdadero y único Dios. Por lo tanto, arrepiéntete de tu maldad y cree en Jesucristo. Solo en Él podrás tener la vida, solo en Él podrás conocer la verdad, porque Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no está en las filosofías, ni en las religiones, ni siquiera en el conocimiento vano que produce una ciencia manipulada por el hombre, sino la verdad está solamente en Dios, nuestro Creador. Aún tu propia identidad es totalmente borrosa si no conoces a Dios. Para conocer cómo fuiste formado, conocer quién eres, tienes que conocer primero a tu Creador, quien te diseñó y te conoce lo más profundo y conoce a todo ser humano. Conoce aún cada pelito que tenemos, los tiene todos contados. Nada se le escapa a Él, todo está bajo su control. Pero el Señor no te va a obligar a seguirlo, sino es voluntad tuya seguirlo. Y para ello tienes que dejar el pecado y buscarlo de corazón, con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. La palabra de Dios nos enseña: buscadme y hallaréis, dice el Señor. Pero si no lo buscas y sigues detrás del pecado, morirás en el pecado. Por lo tanto, arrepiéntete, que la salvación a tu vida viene hoy, y ora a Dios desde tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y tus maldades, y el Señor no desechará una oración contrita y humillada, porque un corazón contrito, un corazón realmente humillado delante de Dios, el Señor no lo desprecia, sino el Señor le agrada que lo honren a Él. El Señor honra a los que le honran. Y si pedís, el Espíritu Santo te será dado, pero tienes que pedirle a Dios de corazón, donde quiera que estés, alejándote de tus pecados, dejando de pensar en ti y buscándolo a Él. Pues como vimos en Juan capítulo 1, no es por voluntad de carne ni por voluntad humana que el hombre nace de nuevo, sino es por voluntad de Dios. Por lo tanto, ruega a Dios
por ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, por ese nuevo corazón. Y el Señor te lo dará, pero confía en Él, búscale mientras pueda ser hallado. Y deja de negar lo que es obvio, que Dios es creador, Dios creó todo. Aquellas personas que niegan la existencia de Dios son personas mentirosas que han manipulado la ciencia para su propia conveniencia. Y hay muchos de ellos que no vale la pena ni siquiera nombrarlos. Por lo tanto, no te centres en lo que es falso, sino en lo verdadero. Y en el verdadero, en Dios, en Cristo Jesús, en su obra redentora. Confía en Él de todo corazón, con tu razón, y que la fe en Él sea lo que te motive cada día en tu vida. Pídele a Dios la fe si no tienes fe. Y si estás con muchas dudas, pídele a Dios que te aclare las dudas. Y Él lo hará. Confía en Dios de todo corazón y nunca serás defraudado. Confía en el hombre, confía en su ciencia y serás defraudado, igual que sus filosofías, que son cambiantes. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque Dios no cambia como el hombre. Dios es inmutable, permanece para siempre. Él es soberano. Por lo tanto, confiar en Él, creer en Él, es lo mejor que puede hacer el hombre. ¿Y por qué no puedes escuchar su voz ni oírlo atentamente? Por tu pecado y tu maldad. Porque Dios es santo, santo, santo y no puede convivir juntamente con el pecado. Por lo tanto, arrepiéntete, pues sin la santidad nadie verá a Dios. Estamos en un mundo lleno de corrupción, una carne corrupta que necesita ser transformada en gloria y será transformada cuando creas en Cristo Jesús después de morir en la resurrección. Pero confía en Él y Él hará, Él te cambiará, no solamente a ti, sino también si confías en Él de corazón, tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque tú les compartirás a ellos de ese amor que cambia vidas, ese amor verdadero y perdonador, ese amor que no mira condición ni estratos, ni siquiera esas denominadas razas que los evolucionistas empezaron a crear poco a poco para crear tipos de discriminación terribles que desagradan a Dios. Dios ama a todos por igual. Por eso, como dice Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en Él y no serás condenado. Pero rehúsa en creer y sigue engañándote en tus propios razonamientos. Y la condenación está sobre ti, igual que la ira de Dios. Y quien cae en la ira de Dios vivo y verdadero, terrible cosa le espera. Por lo tanto, arrepiéntete para no conocer la ira de Dios, sino su bondad, misericordia y piedad. Pide y clama por su piedad, por su misericordia, no por tus bondades. No te creas bueno. Medita en tu corazón en lo que has hecho y te darás cuenta de lo mal y perverso que eres y la necesidad tan grande que tienes del Salvador, de Jesucristo. Por lo tanto, cree en Él, cree en Jesucristo.